Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El sello discográfico Ars Production acaba de sacar al mercado Pour le tombeau de Claude Debussy, para la tumba de Claude Debussy, nuevo álbum de la pianista española Judith Jauregui, nacida en la ciudad vasca de San Sebastián, a 2 pasos de la frontera francesa, lo que la ha acercado naturalmente a la cultura y a la música del país galo, pero sin olvidar sus raíces españolas. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su brillante carrera como pianista, Judith Jauregui ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Judith. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Al contrario, gracias a vosotros, un placer. Permíteme que explique antes que nada que, como decíamos, eres natural de San Sebastián, la aristocrática ciudad del norte de España, donde tu primer profesor te hace subir al escenario con solo 8 años, he leído. ¿Es cierto eso? Así es, sí, la verdad es que tuve muchísima suerte con mis primeros pasos en el escenario, que fueron de manera tan natural y tan inocentes, ¿no? Ya Laurentino Gómez, que era mi profesor, vio las ganas que tenía de compartir la música con la gente y enseguida me dio la oportunidad de tocar a los 8. Ya estábamos ahí, un grupo, además era muy bonito porque lo hacíamos un grupo de niños y realmente era como un juego. Entonces mi acercamiento a la música siempre fue de una forma muy positiva. No hay estrés, no hay nervios. No había competitividad. Y por eso creo que en mi personalidad no cabe esa competitividad, ¿no? Más que conmigo misma, que por supuesto la hay, porque la superación de uno mismo es esencial para crecer. Pero todo era muy sano y crecer así durante los primeros años y empezar a compartir la música con el público así también, sin ninguna expectativa más allá que la de vivir ese momento, creo que me ha ayudado mucho a ser quien soy. ¿Había músicos en tu familia? No. Eso también creo que me ha ayudado a estar sana. Soy la Había primera. Música al menos, ¿no? Imagino. Música mucho. La verdad es que yo vengo de una familia que no es musical, pero sí es muy sensible a la cultura, a la música. Bueno, yo soy la pequeña de 3 hermanas. Mis hermanas tocaban algo el piano. No, ninguna se ha dedicado, ni era tampoco lo que se esperaba, ¿no? Mis padres no son músicos, pero sí que son grandes amantes de la música. Y San Sebastián es cierto que también es una ciudad muy musical, que tenemos ahí la orquesta, que tenemos Quincena Musical, que es uno de los grandes festivales de España. Entonces sí que he crecido en un ámbito de esa sensibilidad, y mis padres siempre quisieron que nuestra educación también tuviera un punto más allá, digamos, de la académica, y fuera también una educación emocional, y por tanto nos animaban a descubrir la música, y lo mío pues fue algo genuino. Vas a continuar, Judith, tus estudios en la ciudad alemana de Múnich. ¿Quién te empujó a marcharte de España, a dejar España para irte a Alemania? Pues me empujó mi siguiente, aunque después de Laurentino vino Cristina Navajas, con quien terminé la carrera del Conservatorio de San Sebastián. Después me fui a estudiar con Claudio Martínez Menner, y él fue quien me empujó y me hizo conocer a Sujanow, que estaba en Alemania. Si Sujanow hubiera estado en otro sitio, yo lo hubiera seguido. Quiero decir que fui por el maestro, ¿no? Y no me equivoqué, porque tuve unos años impagables en Múnich, donde lo normal es tener 1h30 de clase a la semana. Yo tenía 3 horas al día. Hace muchos años un compositor, director español me decía que la única salida o la mejor salida para los músicos en España era la frontera. No es un problema eso quizás para los músicos españoles, tener que marcharse a Múnich para continuar sus estudios. Yo creo que hoy en día podemos decir que hay muy buena escuela en España también, y la verdad es que yo me siento muy honrada de pertenecer a una generación de músicos. Siempre ha habido, ¿no? Hay una gran tradición, y sobre todo pianística española. Alicia de la Rocha, Rafael Orozco, José Iturbi, Ricard Viñas. Hay una tradición muy grande.
Pero es verdad que hoy vivimos, y felizmente lo puedo decir, un momento muy bueno en la música española, donde hay una generación de jóvenes que están tocando en algunas de las mejores orquestas del mundo, también solistas que están tocando en algunas de las mejores salas del mundo. Y creo que hoy en día sí nos podemos formar en España. Y de hecho yo me formé, mi carrera principal, digamos, los estudios oficiales fueron en España, pero creo que salir fuera te da también otra perspectiva. Creo que hacer música es contar historias, y para contar historias tienes que haber vivido, y el nutrirte de otras culturas, el ver cómo viven más allá de tu barrio, ¿no? Y el también escuchar otros idiomas te abre la mente, te abre la curiosidad, y eso es importantísimo para un artista y para una persona en general. Y curiosamente, Judith, ahí en Múnich, en Alemania, vas a conocer la escuela rusa de la mano, o de las manos, perdón, de Vadim Shuganov. Finalmente, el alma eslava no está tan lejos, ¿no?, de la pasión española. Esa manera de vivir sin filtro, sí, es verdad. Esa manera de vivir, de entregarse por completo, es verdad que es muy rusa y también muy latina. Y ahí, de hecho, con mi profesor, claro, fueron 4 años muy intensos, de muchas horas de música y además de un carácter que no era fácil, pero siempre nos entendimos perfectamente a nivel emocional, y era esa la conexión que pasara lo que pasara, y aunque no estuviéramos de acuerdo en otros puntos, nos unía. Se llora mucho, ¿no?, en los conciertos en Rusia y en España también. Que se llora. Se llora, la pasión, la emoción. Yo creo que se vive de una forma muy intensa, pero no solo los conciertos, es que ellos y nosotros, yo creo que no sabemos vivir la vida de otra forma que no sea entregándonos al 100% de lo que estemos haciendo. Desde luego yo no soy capaz de vivir de otra forma. Precisamente fue Vadim Shuganov quien te abrió las puertas de Scriabin, ¿no? Sí. Es el heredero de Chopin, pero es mucho menos conocido que Chopin. Sí, es cierto que no es tan popular, pero bueno, Scriabin dentro del mundo musical ocupa una plaza muy destacada, ¿no? Scriabin es un compositor apasionante, es una figura también fascinante, porque era todo... Hay gente, ¿no?, que lo ve como un visionario y como un genio, y hay gente que lo detesta y le tacha de egocéntrico, porque es verdad que era muy extravagante. Él llegó a decir que yo soy Dios, ¿no? Y llegó a decir que soy un momento que ilumina la eternidad y soy el éxtasis. Veía colores en la música. Cuando estaba muriendo, cuando murió, estaba creando un espectáculo que iba a cubrir todos los sentidos: el olfativo, el tacto, el gusto, el oído a través de la música. Era un genio del arte, no solo de la música, ¿no? Era un compositor muy atormentado, ¿no? Dejó de tocar el piano porque tenía problemas físicos, unos dolores terribles en la mano, ¿no? Sí, pero bueno, pues eso le hizo ser un compositor único, y probablemente le marcó mucho. Bueno, no probablemente, le marcó mucho, y también le hizo refugiarse en la composición de una manera tan extrema. Pero me recuerda también al caso Schumann, que Se rompió también... un dedo, se fracturó un dedo. Sí, pues, además, otra personalidad tan fuerte en la música, ¿no? Que él, por querer fortalecer su técnica, creó un instrumento para poder trabajar los dedos y la independencia de dedos, y se fastidió la mano, entonces tuvo que dejar de tocar y se dedicó a componer, y su mujer Clara le llevó por el mundo sus obras, ¿no? Los oyentes olvidamos a menudo las limitaciones físicas que tenéis los pianistas, ¿no? ¿Te has encontrado con problemas físicos también en las manos? La verdad es que yo no he tenido problemas físicos por tocar. Sí es cierto que tienes unas tensiones, pero como tiene hoy tantísima gente que trabaja delante del ordenador 10, 12 horas, y es que no es sano. La vida es movimiento, y hay que poder también no solo desestresar, sino flexibilizar. Cuanto más flexible sea también tu cuerpo, más flexible es tu sonido. Trabajé hace poco, una semana, con María Joao Pires, y lo más interesante fue realmente, bueno, interesante en ella es todo, ¿no? Yo la admiro muchísimo, pero su comportamiento, su actitud física con el piano, y cómo ella saca el sonido desde diferentes puntos, y cómo para ella el movimiento es vital, ¿no? Ella dice, tú vives moviéndote, tocas moviéndote, sin un movimiento exagerado, simplemente con un poquito de equilibrio. Y realmente el equilibrio nunca se puede encontrar en algo rígido, ¿no? Una estructura rígida se cae.
es una estructura flexible. Lo que sí he tenido, desgraciadamente, fue un accidente de tráfico hace poco y eso me limitó en la mano, ya que me operaron, etcétera. Y ha sido muy interesante el proceso también de reincorporación, porque he trabajado lo físico también a través de lo mental y me ha abierto unas puertas nuevas para el trabajo y me he dado cuenta de lo importantes y lo significativas que son las conexiones neuronales mentales con lo físico y cómo podemos trabajar y visualizar los movimientos y la música, ¿no? Sin estar en el instrumento. Es también un trabajo muy, muy interesante y que profundiza mucho además en la música. Finalmente, los problemas físicos pueden resultar fértiles. Estoy pensando en Murray Peraye, el gran pianista británico que tuvo problemas graves y que rehizo su carrera tocando otro repertorio que no era tan exigente quizás como el que tocaba antes, pero que lo ha llevado por las salas de todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene que ver en qué momento está. Evidentemente, pues hay momentos en el que estás más fuerte, menos fuerte, y además una cosa no quita la otra. Puedes volver a estar en toda forma, ¿no? Creo que eso se puede entrenar y que sí que hay que entrenarlo. Escuela rusa nos hablabas, pero que no ha hecho que renuncies a la escuela española, la tradición pianística española. En este disco nuevo lleva el título de una obra de Manuel de Falla, que en el fondo que es el más francés de todos los compositores españoles, ¿no? A pesar de su españolidad. Bueno, es que el lugar común de la cultura y la música española y francesa es inmenso, ¿no? Falla llegó a decir que sin París, si no llegaba a ir a París, se quedaría enterrado en Madrid. Él realmente necesitaba esa inspiración que sentía desde España, que se vivía en Francia, ¿no? Y sí, el disco lleva el título de su obra porque el disco es un homenaje que grabé en directo desde un concierto que recordaba el centenario del fallecimiento de Debussy. Y Manuel de Falla, que fue muy amigo de Debussy, cuando murió escribió esta obra, porque el director de la revista Revue Musicale le pidió un artículo y él dijo, más allá de un artículo, lo que quiero es escribir una obra, ¿no? Y escribió esta obra que es breve, primero la escribió para guitarra y enseguida la adaptó a piano. Es breve, pero recoge muy bien esas influencias comunes. También está en ritmo de habanera, que era el ritmo que a Debussy, cada vez, ¿no?, que pensaba en España, en la Soirée d'Angrenade, en la Puerta del Vino, él utilizaba ese ritmo de habanera y además precisamente coge un tema de la Soirée d'Angrenade y es una obra realmente que describe perfectamente esa relación y ese momento de tanta unión entre España y Francia. En tu disco has introducido Chopin también, pero también Montpou, Frédéric Montpou, músico Sí. catalán, que pasó por París también, ¿no? Como Chopin, por cierto. Sí, sí, París es sí. el crisol donde todo se reúne, ¿no? Bueno, es que París, claro, fue tan importante, ¿no?, en esa época, en esos años. Sí, Montpou está en el disco y la verdad es que yo confieso un amor absoluto por la música de Montpou. Lo descubrí cuando tenía 11 años. Jean Fillo Jardin, bueno, todas las escenas de niños, esa es la última de las escenas de niños. Y desde entonces no me he podido separar de esa música. Montpou conecta con algo, una parte, no sé, muy íntima y muy real de mí y cuando toco y cuando estoy frente al piano y tocando su música, no puedo describir muy bien lo que siento, pero es una unión muy fuerte y es una música a la que estoy tremendamente agradecida porque siempre que he necesitado un rescate, esa música ha estado allí. Además era un gran pianista, ¿no? Montpou, hay muchas grabaciones Suyas, ¿no? suyas de Es que es su muy obra. interesante escuchar su propia grabación, por ejemplo, de las impresiones íntimas que también grabé en otro disco. Muy interesante escuchar porque Montpou a veces se puede pensar que tiene que ser algo algo etéreo, de vaído, y cuando escuchas su música, él realmente, cuando escuchas su interpretación es realmente concreta. Además tenía unas manos enormes, además. Y era muy tranquilo, como su música. Y, yo conocía al que era su médico, ¿no? Y decía que tenía un reloj que iba por el pulso y ese reloj se paraba de vez en cuando, porque realmente era una persona muy tranquila. Para mí es uno de los grandes genios de la música española. Si la música francesa y española son tus caballos de batalla, has dado muchos conciertos en Asia, en Japón, en China. ¿Cómo reacciona el público asiático ante esa pasión Pues es muy española? interesante verlo. Bueno, y de hecho vuelvo a Japón ahora la semana que viene.
cosa que me hace mucha ilusión porque me encanta. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene mi profesión es conocer el mundo y además conocerlo a través de la emoción y de la música, ¿no? Y culturas tan diferentes como pueden ser la china o la japonesa, sentir cómo reaccionan a nuestra música, sobre todo los japoneses, ¿no? Que suelen ser gente mucho más introspectiva. Bueno, cuando toques ahí algo nuestro se vuelven locos y realmente sacan toda su pasión. Es muy, muy interesante ver cómo los públicos diferentes reciben la música y cómo demuestra que realmente, aunque es un tópico y está muy manido, pero de verdad que la música es un lenguaje común. Y ya no solo la música, sino la emoción. O sea, lo que nos hace seres humanos y lo que al final es nuestra esencia más primitiva, es la emoción. Y da igual donde estés, da igual las ideas diferentes que tengas, da igual las creencias, ¿no?, que tengas, que siempre puede haber un punto en común. Y eso en el mundo de hoy, que está tan revuelto, es muy importante, ¿no?, pensarlo. Y yo me siento muy honrada por poder dedicar mi vida a ese punto de unión de los seres humanos. Hablando de emoción, Judith Jauregui, este disco, El tombeau de Claude Debussy, es una grabación en vivo, en un concierto en Viena, como nos decías. Hay más emoción en esas grabaciones en vivo que en estudio, que es más frío. Pues mira, la verdad es que hay más emoción porque, sobre todo, yo no me esperaba grabar un disco. Esto es una grabación que organicé 2 días antes del concierto a modo de archivo personal, porque me hacía ilusión tenerlo como recuerdo de mi primer recital en Viena, y cuando lo recibí sí que sentí que tenía algo especial, que no tenía ese sonido perfecto del estudio, pero que a cambio tenía muchísima verdad. Y estoy en un momento de mi vida que quiero apostar por la pureza, quiero apostar por momentos reales, más allá de la perfección que creo que nos está haciendo tanto daño y que está creando versiones de nosotros mismos que no son reales, y lo ves en las redes sociales, ¿no? Uno enseña en las redes sociales su vida perfecta cuando no existe, nunca va a existir. Y lo bonito de nosotros es la humanidad que tenemos y el también saber cómo nos enfrentamos a las cosas buenas y a las cosas malas de la vida, que son parte intrínseca Por supuesto. de ella. Solo hay que ver nuestro programa, que está lleno de fallos y de errores también. La elección del piano es muy importante, me imagino, para un concertista. Normalmente utilizas pianos austríacos, ¿no? Bösendorfer, si no me equivoco. Pues la verdad es que estoy muy contenta de que acabo de ser invitada a formar parte de la familia Bösendorfer como Bösendorfer Artist. ¿Qué tienen de especial esos pianos que no tengan Steinways o Yamahas? Pianos buenos hay en todas las casas, no vamos a mentir. Pero es verdad que Bösendorfer tiene una calidez, el nuevo Viena Concert, una calidez, un sonido profundo, un sonido, una voz como muy humana. Y te da muchísima intimidad, muchos colores, pero a la vez tiene unos bajos muy redondos y también te da muchísima potencia. Y yo es un piano con el que no solo puedo desarrollar lo que quiero, sino que puedo imaginar el sonido más allá del que ahora mismo tengo. O sea, siento que puedo evolucionar con ese sonido y que me ayuda a crecer y que ayuda a que mi sonido crezca. Entonces es un piano que estoy muy feliz de poder tocar últimamente y cada vez va a ser más, y que espero que en los próximos años me ayude, porque para mí lo que es importante en un pianista es su sonido. Por supuesto. ¿Se acerca mucho a los pianos vieneses de la época de Beethoven, quizás, o no? Nada que ver. No, es diferente. Se acerca a los pianos quizá a esos pianos antiguos, profundos, de principios de siglo, ¿no? De principios del siglo XX. Cuando empiezan a haber grandes conciertos. Cuando empieza a haber ya grandes conciertos, pero que tienen esa madurez y esa oscuridad, que no son tan brillantes. A mí el sonido muy, muy brillante, cuando me toca un piano muy, muy brillante, me cuesta un poquito más, porque no me da esa verdad que me da un instrumento con más profundidad, con más gamas de colores, porque al final la brillantez te tapa mucho lo que puede ser también un poquito, no solo más opaco, que sería lo contrario, sino también más tenue. Por supuesto. Y esto te da esa parte tenue y esa parte explosiva. Contrastes, siempre contrastes. Sí. Como en la vida, sí. Bien, pues todo eso y mucho más lo tienen en Pour le tombeau de Claude Debussy, para la tumba de Claude Debussy, nuevo álbum de la pianista española Judith Jauregui, que ha sido editado por el sello discográfico Ars Production.
Muchísimas gracias, Judith, por haber estado aquí con nosotros. Un placer, gracias a Que sigan vosotros. los éxitos. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Thibaut Baduel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que difunde nuestra antena a partir de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.